Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver uno de los temas sobre el lineamiento que nos presenta el Ministerio de Educación, ¿no? El tema va a ser conozcamos nuestros derechos y abramos caminos. El objetivo, los estudiantes comprenderán los derechos a través del conocimiento de sus deberes y responsabilidades, promoviendo el respeto y la necesidad de generar condiciones para una convivencia con libertad, paz, justicia, en cumplimiento de los derechos a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política y al acceso de la información. Ya, entonces, usted sabe que todos nosotros tenemos derechos, ¿verdad? Derechos, pero también tenemos obligaciones. Vamos a ver qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción de alguna raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida, a la libertad, al no estar sometido ni a la esclavitud ni a las torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Entonces, chicos, no se olviden que todos vamos a tener derechos y sin motivo de ninguna discriminación debemos cumplirlos, tanto derechos y debemos cumplir nuestras obligaciones. Por ejemplo, nuestra obligación va a ser realizar las tareas, estudiar, y nuestro derecho va a ser a la educación. Entonces, como tenemos derechos, también vamos a tener obligaciones que necesitamos cumplir para que todo nos vaya muy bien. Listo, entonces chicos, vamos a ver un poema muy importante con el cual vamos a trabajar, con el cual vamos a poder trabajar, ¿no? Y ya, en nuestro texto sobre esto de los lineamientos que nos presenta el Ministerio de Educación va a ser El eclipse, de Augusto Monterroso. Voy a leer un pequeño fragmento, un pequeño poema sobre el eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada pudiera salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponía a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en el que descansaría. Al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le había conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día
se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar su vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé, sorprendido la incredulidad en sus ojos, vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre las piedras de los sacrificios, brillante bajo la luz opaca, luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se produciría eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Augusto Monterroso fue escritor hondureño, nacionalizado guatemalteco. Su obra se caracteriza sobre todo por la concisión y el humor, como se puede apreciar en su libro La oveja negra y las demás fábulas. Listo, entonces esto ha sido una de las historias que tiene que ver mucho con los derechos y las obligaciones, ¿no? Sobre uno de los lineamientos que nos presenta el Ministerio de Educación. Recuerde que el día de hoy no tiene que realizar ninguna actividad. Ahora vamos a hacer un pequeño refuerzo de lo que nos corresponde a nuestra asignatura. Habíamos visto, recuerda, dentro de nuestra asignatura que son los glúcidos. Los glúcidos, que es la materia prima, que es la que se produce energía de manera inmediata. Tenemos los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Entre los monosacáridos, los más simples, que son los más simples y que nos van a proporcionar energía, tenemos triosa, pentosas, hexosas. También tenemos los disacáridos, que se van a formar por la unión de 2 monosacáridos, como es el caso de la sacarosa o el azúcar que se obtiene de la remolacha o de la caña de azúcar. La lactosa, que es el azúcar de la leche y se va a formar por la unión de glucosa más galactosa. Y tenemos la maltosa, que es la malta que se obtiene de los granos de cereal y se va a utilizar para la elaboración de la cerveza. Y tenemos las representaciones química que se le puede hacer tanto a la glucosa, a la maltosa, a la celulosa. Tenemos los polisacáridos, que son los azúcares más abundantes de la naturaleza y se van a formar por la unión de 10 monosacáridos, generalmente la glucosa. Entre ellos vamos a tener el almidón, la celulosa, el glucógeno y la quitina. El almidón es un polisacárido que se encuentra en las plantas. Su estructura es helicoidal y corresponde a la unión de polímeros de amilopectina y amilosa. El almidón además es un compuesto insoluble en agua y se almacena en los aminoplastos, plastidios incoloros de las plantas, como es el caso de los bulbos, tallos subterráneos, papas y las semillas en el caso del maíz. También podemos encontrar en la yuca, también en las harinas, ahí encontramos el almidón. Es la reserva energética de las plantas y el alimento de algunos animales que lo ingieren y deben degradarlo a través del sistema digestivo. También tenemos la celulosa, que es el compuesto más abundante de la naturaleza, que se encuentra en las paredes celulares de los vegetales. La celulosa es una cadena muy grande de glucosa que forma la estructura laminar sin ramificar y dificulta su digestión en animales que consumen plantas.
Es por ende que los rumiantes tienen microorganismos, protozoarios y bacterias en su intestino que poseen las enzimas digestivas necesarias para degradar la celulosa. Y además los rumiantes, recuerde que estaban formados por más cavidades abdominales, lo que le hacía mucho más fácil degradar la celulosa. El glucógeno, que es un polisacárido que va a resultar de la unión de la amilopectina, que es un compuesto de reserva energética en los animales que se almacena en el hígado y en los músculos. Enzimas específicas degradan estas macromoléculas en monosacáridos para ser utilizados inmediatamente como fuente de energía. Y la quitina, que es un tipo de polisacárido que tiene las características diferentes a las mencionadas anteriormente. La quitina tiene una estructura rígida que aparece en el exoesqueleto de los artrópodos y en las paredes celulares de los hongos. Acá tenemos, mire, el ejemplo de un artrópodo, el cual está formado por su exoesqueleto de quitina. Y la celulosa, tenemos la estructura del polisacárido denominado la celulosa, la estructura química, cómo se la puede representar a la celulosa. Eso habíamos visto el día de ayer, chicos, sobre todo lo que tiene que ver con los glúcidos. Lo más importante es que son reservas energéticas de una manera inmediata. El principal de ellos va a ser la glucosa, que se empieza a degradar para darnos energía para poder cumplir con todas las actividades. No se olvide de subrayar siempre su texto, de leer su texto para ir conociendo más acerca de los temas que vamos tratando, ¿no? Entonces siempre lea su texto, subráyelo para que de esa manera pueda conocer más sobre el tema. Eso, chicos, ha sido todo por el día de hoy. Espero que pasen muy bien y nos vemos el día de mañana. Gracias por su atención.